Entonces, ¿se acuerdan que se había aprobado un cambio en las licencias médicas para los funcionarios públicos? Bueno, esta decisión, puja mediante y Ministerio de Trabajo mediante, se postergó por 60 días. Repasemos la crónica de Telemundo y después nos está acompañando el propio ministro de Trabajo. La respuesta del Poder Ejecutivo no demorará más de 1 o 2 días. Precisamente porque, en principio, en 2 días estamos ya en la aplicación para la Presidencia de la República. Si acordamos un punto de extensión del inicio, lo vamos a definir en las próximas horas. COFE sostiene que no están dadas las condiciones para implementar el nuevo régimen desde el 1 de febrero, como estaba previsto. Argumenta que los trabajadores no fueron notificados. Hay un instrutivo que ha definido unilateralmente el gobierno que no está en conocimiento ni de la organización que representa a los trabajadores, ni siquiera tampoco de los propios trabajadores que van a ser los primeros involucrados en este tema. Eso, a nuestro juicio, no es absolutamente cierto. La normativa está en la Ley de Rendición de Cuentas del año 22, o sea que la norma está suficientemente difundida. Ahora lo que estamos es analizando los instructivos de aplicación concreta. Habría que haber establecido ámbitos de negociación colectiva como están previstos en la Ley de Negociación Colectiva para que no sucediera esto. El gobierno tiene toda la, digamos, potestad de hacerlo, pero si se implementa, claramente va a haber conflicto. Muchas gracias por acompañarnos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bueno, ¿cómo es el tenor de esta situación en realidad? Porque 2 meses puede parecer mucho, pero en realidad, si desde el 22 está la norma y todavía no se conoce, no es nada 2 meses. No, a ver, yo creo que está bueno aclarar, este tema viene desde el primer año de gobierno, de este gobierno. Empezamos a analizar un cambio en el régimen de certificaciones médicas del sector público en 2020. Recordemos cómo era. En realidad, el actual régimen de certificación médica en el sector público, a diferencia del sector privado, se cubre por el 100% durante todo el tiempo que dure la certificación. El cambio supone que los primeros 3 días al sector público... En el sector privado, ustedes saben, los 3 primeros días no se cubren y a partir del 4.º día se cubre con un 70% que equivale al subsidio por enfermedad que brinda el Banco de Previsión Social. Es verdad que en algunos sectores de actividad existen acuerdos en donde la empresa, el empleador, le cubre los 3 días esos iniciales y eventualmente en algunos casos mucho más excepcionales hay un pago por la diferencia del 70% con respecto al 100%. Pero eso es la el regla sector general privado. Es el sector privado. Y lo que se público notaba era que había una inequidad muy notoria entre el sector público y el sector privado, que incluso el hecho de que, independientemente de tu situación, tú vas a seguir cobrando el 100% durante todos los días, es incluso un incentivo perverso hacia la certificación. No digo que eso sea el problema de la certificación regla. es arcaico, ministro. Siempre se habló de un altísimo índice de certificaciones en el sector público. Y bueno, y creo que por allí, ordenando esa cancha, es que aparece esta norma, ¿no? El objetivo fue justamente acercar las reglas de juego. Digo acercar porque la ley vigente sigue teniendo diferencia con el sector privado. No es que se equiparó al sector privado, sino que en base a una negociación con los sindicatos de los públicos, se acordó que iba a haber un banco de días, que cada funcionario público va a tener un banco de 9 días al año, en donde si se enferma y es certificado médicamente, esos 9 días no se le descuentan. Por lo tanto, en cuotas de 3, si no recuerdo mal. Y luego sí, a partir del 4.º día pasa a un régimen donde se le paga el 75% del sueldo. También eso un poquito por arriba del privado, que tiene el 70%. O sea, hubo una negociación, esa negociación llevó su tiempo, estuvo la pandemia en el medio, se postergó. Al final se votó la ley en el Parlamento y está vigente de hace 1 año y poquito. Y justamente al empezar el año se estableció la posibilidad de empezar a aplicarla gradualmente.
Entonces, en esas circunstancias que se sumaron además al tema de la diferencia que Ese hubo 1%, por el sí, aumento salarial para los públicos, se generó un ámbito de diálogo porque había una situación de conflicto, había un reclamo de los trabajadores públicos y tuvimos una reunión con COFE ayer de mañana en donde participó el director de la Oficina de Servicio Civil y también representantes de Presidencia, que era donde se iba a aplicar en primera instancia el sistema. Es decir, como ustedes habrán visto en la prensa, iba a ser gradual, primero en Presidencia a partir de mañana, 1 de febrero, y luego se iban a ir incorporando los ministerios de manera gradual. Y se iba a exhortar a los entes que obviamente no están incluidos en la ley por un tema constitucional, por su autonomía, a que también incorporaran un régimen similar en los distintos entes. Ayer en la conversación lo que planteó el sindicato, COFE, es que si bien la norma, la ley es conocida totalmente, porque además ellos participaron de la negociación. O sea, no es que no la desconocen. Para nada, simplemente que hay un instructivo que es como el aterrizaje, sí, es como la letra chica de la aplicación de la norma, que yo esto lo he visto medio de lejos porque no participé en el proceso de negociación de este tema, pero sin duda que hay un montón de temas, matices, qué enfermedades, cuándo, etcétera, que están en el instructivo, porque la ley nunca da cuenta completa de las circunstancias, y ellos nos decían que había habido una demora en el instructivo, que el instructivo recién se había aprobado el jueves de la semana pasada, y que los trabajadores no lo conocían, y que ellos, que habían accedido a una versión que no sabían si era la final, encontraban que había un montón de cosas que les parecía que se podían modificar. Y al mismo tiempo, de parte del gobierno, se les dijo que nosotros aspirábamos a que hubiera una comisión de seguimiento de la aplicación en donde ellos formaran parte, es decir, estuvieran representados. Entonces, en función de todo esto, ellos plantearon una postergación. Nosotros tomamos nota, la opinión de la Oficina de Servicio Civil era favorable y en un diálogo que mantuve con el presidente de la República acordamos esta prórroga de 60 días, pero con la firmeza clara de que el régimen se va a aplicar. Es decir, acá lo que hay es decir, bueno, vamos a dedicar estos 60 días a que el instructivo se corrija, si es que hay que corregirlo, en qué, cuáles puntos, a establecer la comisión de seguimiento. Ellos también estaban reclamando que se aplicara a todos los funcionarios públicos, no solo la administración central. Justamente, en busca de un carácter de mayor justicia, ¿no? ¿Por qué no es para todos? No, la idea era que se iba a ir aplicando gradualmente en distintas unidades ejecutoras. Insisto, ¿No quedan excluidos? No, lo que no podemos es obligar a las empresas públicas, por ejemplo, a los entes autónomos por un problema constitucional, jurídico. Pero sí podemos decir, exhortar, que esa sí es la idea, exhortar a que en los entes autónomos también se aplique. Y eso es la idea del gobierno, es decir, que también se aplique en las empresas públicas, en la enseñanza, etcétera. Porque es lo justo, porque en definitiva es la idea. Después es cierto, ustedes acaban de escuchar un testimonio de algo que de alguna manera puede ser distinto. Porque ese es el problema, que a veces las enfermedades, las patologías, las características del trabajo hacen que uno tenga que tener cuidado de no hacer tabla rasa. Pero, en síntesis, lo que nosotros transmitimos a COFE es que se abre un espacio de diálogo de 60 días activos. Y nosotros además se nos pidió y vamos a mover para crear las comisiones de salud laboral en algunos organismos públicos que no han sido creadas todavía y ponernos en una situación de que cuando se arranque ahora el 1 de abril las cosas estén mucho más claras. Está claro también, nadie se chupa el dedo, que COFE va a tratar de, porque está en contra del cambio, entonces va a seguir planteando sus problemas, pero todo tiene un punto final, ¿no es cierto? Desde la concepción de que en realidad se les está quitando derechos que tenían los funcionarios públicos hace rato, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad... O sea, se está equiparando para abajo, como siempre a veces nos quejamos, ¿no? En vez de equiparar para arriba, se está equiparando para abajo. Una regla de juego que evite que ser certificado médicamente sea un incentivo.
Porque si tú tenés la misma situación estando certificado que no estando, hay un riesgo de un mal uso de ¿Están pagando justos por pecadores? La idea es que no, pero obviamente es una regla que lo que busca es hacer un poco más de justicia entre todos los trabajadores uruguayos, porque el sector privado está en otra situación que es distinta, ¿no? ¿Alguien opina diferente en ese sentido, en el espíritu de esta norma? Pepe, Vero, Pablo. No, para nada. Yo lo que veo es que cuesta muchísimo siempre avanzar en temas que tienen que ver con la modificación dentro del Estado, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque además también me consta que particularmente en el Ministerio de Trabajo hay un equipo que es dialoguista y que es de negociar, tanto usted como el subsecretario Mario Arizzi, que tiene larga trayectoria de negociación con el mundo sindical. Y ahí es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se tranca? En algún momento uno puede llegar a pensar que también puede haber algún tema vinculado a cómo se comunican las cosas, ¿no? Ese tema del punto porcentual que Bueno, estuvo... yo creo que ese fue un punto, es decir, acá hubo una acumulación de temas que se plantearon como problemas con los trabajadores públicos sindicalizados, que fue, primero, el anuncio del decreto de aumento que estuvo por debajo de lo que ellos esperaban. Sí, pero la otra vez había estado por encima. Por supuesto. Y ahora, si quieren, entramos en ese punto, porque el tema fue la acumulación de que, por un lado vino eso, y por otro lado, totalmente separado, vino lo de las certificaciones médicas. Entonces, COFE y en general los sindicatos públicos se pusieron en una situación de decir, bueno, ¿acá qué hay? ¿Hay una ofensiva contra los trabajadores públicos? Bueno, no. Para nada, y de hecho ayer en la mañana tratamos el tema de certificaciones médicas con COFE y en la tarde con el Consejo Superior Público el tema del aumento salarial. El del 1%, y como tú decís bien, Victoria, efectivamente, el año pasado hubo una inflación esperada que estuvo 1,6 puntos por encima de la que efectivamente ocurrió. Entonces, el correctivo por inflación que se debía aplicar en enero de este año, en el convenio con los trabajadores públicos, era para arriba, nunca para abajo. Entonces no se tocó. Ese 1,6 determinó que en el año 2023 los trabajadores públicos tuvieran ya una recuperación completa del poder adquisitivo del salario. Porque en enero del 23 tuvieron un aumento que tenía como componentes la inflación esperada más un componente de recuperación. Como la inflación esperada estuvo 1,6 por encima de la ocurrida, ya a mitad de año estaban arriba. El promedio del funcionario público tenía un salario con poder adquisitivo superior a 2019. Esa es la realidad. Entonces, esta vez, ¿qué estaba pasando? Llegábamos al aumento del 1 de enero del 24. Había un 0,5 que otra vez por recuperación, que ese no se podía tocar porque estaba en el convenio firmado, 0,5. Después había un correctivo por inflación que, como era a la baja, no se aplicaba. Y después estaba la inflación esperada, que como había sido fijada a mitad de año, estaba también otra vez sobreestimada con respecto a la que eventualmente ocurrirá este año. Porque, pero dicen que es la primera vez que en la historia que se cambia una proyección. Bueno, ahí viene el tema de las formas, donde yo reconozco, y lo dije ayer en el Consejo Superior Público, que este conflicto, este diferendo, seguramente no hubiera ocurrido si nosotros en diciembre, con tiempo, le transmitíamos en una instancia como esa, en un Consejo Superior Público, ese ajuste de la inflación a la baja. Por lo menos hubiera habido más tranquilidad y claridad. Lamentablemente eso no ocurrió porque el equipo económico cambió la estimación de la inflación el 28 de diciembre, o sea, 3 días antes de que se dictara el incremento. Y por lo tanto no se convocó a la instancia que debía haberse convocado. Ahora, que había que bajar la expectativa de inflación, no hay duda. Porque evidentemente la inflación tuvo una caída muy significativa en la segunda mitad del año y cerramos el año con 5,1%. Y la inflación esperada, que estaba fijada a mitad de año para la rendición de cuentas, estaba en el orden de 5,8. 5,8, o sea, mucho más que la que habíamos tenido en el 23. Entonces, por otro lado, el Banco Central tiene la expectativa de una inflación de 4,9. Entonces, lo que se hizo fue no tocar
la diferencia a favor, porque no correspondía, pero ajustar la siguiente. O sea que ¿Y en el fondo del quién va a tema... resolver esto? No, esto ya está resuelto. Esto ya fue resuelto, ya el aumento está fijado, es de 5,4. Los trabajadores esperaban que fuera 6,3 porque tenían la idea de que se iba a aplicar la inflación Pero el esperada. conflicto por eso no cambia, ¿o sí? Yo creo que... ¿O le ganó el otro conflicto ahora? No, pasó por yo arriba creo el otro. que las dos reuniones de ayer sumadas cambian el clima, que es lo fundamental. Las diferencias van a seguir existiendo, tanto en las certificaciones médicas... ¿Usted escuchó a José López? ¿Eh? Usted lo escuchó recién también a José López. Sí. Va a haber conflicto. Bueno, pero eso fue dicho antes del anuncio de que nosotros hacíamos una postergación y de la reunión que tuvimos en la tarde sobre la explicación de cómo se había producido el aumento. Entonces, yo creo que ayer recreamos un clima de confianza entre las partes, que era lo fundamental. Más allá de que seguimos manteniendo diferencias sobre el régimen de certificaciones médicas y sobre el aumento. Pero en definitiva, además, como yo les decía ayer a los trabajadores, en enero del 25, si la inflación esperada del 4,9 es superada por la realidad, va a haber un correctivo por inflación para recuperarlo. O sea que en realidad estamos en una situación muy tranquila de que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos no va a caer. ¿Preguntas? Sí, yo comparto con el ministro esta evaluación. Ayer fue como que salió con el bomberito, apagó el conflicto, el incendio que se Bajar venía. la pelota. Y eso me parece que es una buena señal. Después veremos qué pasa en 60 días. No creo que sea tan sencillo ir a esa letra chica y ajustar, porque seguramente allí van a surgir diferencias, pero también creo que los trabajadores públicos entendieron que el cambio llegó para quedarse y ahora se está negociando sobre cosas muy puntuales. Respecto a lo estructural, creo que también la discusión, y no es que se lo responsabilice a usted de esto, sino que la discusión partió de una base para los funcionarios públicos en la cual, bueno, escuchamos a altas jerarquías hablar de que se certificaban los viernes y los lunes, se partió de una base bastante complicada en cuanto a la imagen, ¿no? Confrontativa, digamos. Y bueno, confrontativa, digo, escuchamos hace minutos nada más al representante del sindicato, de uno de los sindicatos policiales, decir que justamente sus trabajadores no se certificaban porque no querían perder dinero, y el ministro del Interior anterior había dicho que se certificaban para no ir a trabajar. Entonces, sobre esa base es difícil también llegar a un acuerdo y a una negociación que sea... Bueno, que se entienda, necesitamos cambios, pero no es porque ustedes son unos vagos, sino porque hay situaciones que son injustas. En ese sentido, también los trabajadores denunciaban, cuando se hablaba de todos estos cambios, que las juntas médicas eran muy lentas. Y acá hace algunos minutos nada más se dijo lo mismo, ¿no? Hay que esperar más de 20 días para que te llamen. Esos 20 días son de pérdida laboral, de pérdida de dinero. En este caso va a ser así, muy concreto. Entonces le pregunto, ¿se va a mejorar eso también de la mano de los cambios? Sí, concretamente en el Banco de Previsión Social, que es la institución clave para este tipo de cosas, hay en proceso todo un cambio en el régimen de control sobre las certificaciones médicas, que implica establecer días referidos según las patologías para que no haya abusos en la cantidad de días que se otorgan, un monitoreo de cómo se va comportando el sistema de certificaciones médicas. Todavía no está completo, es una tarea ardua, compleja, pero ahí está la clave. La clave es que haya un control sobre la administración de las certificaciones médicas, para que todos podamos estar tranquilos, porque en realidad el propio sindicato decía, nosotros no queremos defender al que se hace el vivo. Los vivos hay que evitarlos y todos estamos de acuerdo con eso. El tema es que después, con un régimen muy laxo y con criterios donde además muchas veces pasa que el médico, que es el certificador, también tiene miedo de que mañana le hagan un reclamo por mala praxis, por no haber otorgado una certificación. Entonces se ha generado un sistema que hay que ver cómo lo ajustamos de manera correcta, seria, y que no paguen justos por pecadores, claramente, ¿no? Ahora, ese sistema no va a estar operativo Está al en unísono. Eso la verdad yo no sé cuándo vamos a tenerlo pronto, pero la última vez que hablé con la gente del BPS por este tema, todavía no estaba pronto para a ver, aplicarse. Diego Rodríguez, ¿tiene información? Y claro también que en año electoral la conflictividad va a aumentar. Esto es de perogrullo, y más sabiendo, esto lo digo en forma personal, no el ministro que
estamos acostumbrados a que siempre negocio y baja la pelota, ¿a quién pertenecen los gremios? O sea, esto hay que decirlo. ¿Cómo Obviamente, a quién pertenece? obviamente, acá están todos manijeados entre lo que es el Frente Amplio, el PIT-CNT, conflictos de acá para adelante van a haber, se van a buscar excusas siempre para trancar y poner el palo en la rueda. Este decreto, esta ley, ya se venía trabajando. Yo celebro lo que significa este trabajo en lo que es la administración pública, porque en pareja me parece que es una ley justa, con coraje, porque muchos gobiernos anteriores tendrían que haberlo hecho y no lo hicieron. Por lo tanto, celebro y destaco el coraje de este gobierno en poner en marcha esta ley, que además viene también a matar a estos vivos que nosotros estábamos hablando ahora, que no son todos los funcionarios públicos, pero claramente dentro de esta ley está quien se certifica en lo público, pero va a laburar en lo privado. Sí. Entonces Juan es maestro o profesor en educación pública o privada, se certifica en privado, en público y en privado va a trabajar. Bueno, ahora con esta ley se unifica y obviamente en la base de datos del Banco de Previsión Social va a saltar. Si Juan se certifica en lo público, le va a saltar en lo privado. Por lo tanto, se termina y se corta con mucha viveza que estamos bancando todos en el Estado, y por eso yo esto digo que es una ley corajuda y celebro que esto se aplique. Insisto, la conflictividad va a aumentar porque ya lo han dicho los propios gremios de distintos rubros. Así que, con respecto a la ley, bienvenida sea para emparejar, porque hoy en día la ley no era pareja. Una ley corajuda. ¿Coincidís, Pepe? Sí, de hecho, yo creo que todo lo que tenga que ver con reformas dentro del Estado requiere de, primero, voluntad política, también una cuota de coraje para implementarlo, un sinceramiento también de los propios trabajadores. ¿Por qué un trabajador público, con todos sus derechos, pues es un beneficio que obtiene, pero no le preocupa si su compañero en la actividad privada, cuando se certifica, va a ganar un 25% menos? Y a mí me parece que hay una cuestión propia de quien integra yo no voy a hablar de clase, pero sí de alguna manera un mismo colectivo vinculado al trabajo. Lo que Diego planteaba es cierto también. Ocurre en muchos ámbitos donde hay un trabajador que se desempeña en la actividad pública y en la privada. Y suele ser menos o tener, no estoy generalizando porque sería muy grave, pero muchas veces ocurre de tener un menor rendimiento por distintos motivos en el ámbito público y ser muy trabajador y muy cumplidor en el ámbito privado. Digo, para dejar de ser hipócritas, ¿no? Y decir las cosas como son. Pablo. Totalmente de acuerdo. O tenemos trabajadores de clase A y clase B en este país. ¿Por qué sería eso? ¿Cuál sería? A ver, todos sabemos de las certificaciones truchas que se dan, que no es en la general, pero las hay demasiadas. De médicos que certifican a mansalva y tiran recetas médicas por 15 días porque tiene una migraña. Porque aparte, cuando también yo escuché algo que se le hablaba y se le indicaba parte al médico certificador. Que de pronto los hay, los debe de haber. Pero también está aquel médico cuando este trabajador público le dice, tengo un ataque de migraña. ¿Cómo puede saber el médico que el hombre tiene un ataque de migraña en 5 minutos? Certifica. No es responsabilidad del médico en esos casos. Es la voluntad del trabajador de no ir a trabajar. Una vuelta, hablamos de estos casos, yo ahora lamentablemente no tengo los números que habíamos hablado y la verdad que son alarmantes. Son alarmantes. Y que motivan lógicamente a la inasistencia. Porque, digamos las cosas como son, si soy empleado público, voy a cobrar el 100% de mi salario. Yo probablemente, si estoy en la rosca esa de certificarme, que es la minoría, pero los hay, y yo probablemente en vacaciones, en turismo, me va a venir un ataque de migraña sin lugar a dudas. Y me va a venir un ataque de migraña en los primeros días de enero y en carnaval seguramente también porque le tengo una migraña crónica. ¿Y cuál sería el motivo por qué no se fuese de esa forma? La única manera que hay de desincentivar esto es emparejando un poco la ley, que de hecho tiene beneficio, ¿no? Porque si hay 9 días en los cuales se absorbe, ¿por qué el trabajador privado de pronto va a trabajar con una gripe porque tiene que ir a trabajar igual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Yo me pregunto si en el seno del PIT-CNT discuten esto, ¿no? Con diferentes gremios que trabajan en el área privada y en el área pública, si esto lo discuten. Si tienen dentro del PIT-CNT trabajadores de clase A y de clase B. Me gustaría saber eso, a ver si eso se discute o no. O si es solo la lucha de COFE y de los trabajadores de la Administración Central, como estuvieron los otros días aquí y hoy hablaba el ministro de ese tema, que sinceramente yo no le encontraba mucha explicación cuando tú tenés un ajuste salarial por la inflación y cuando no perdés salario se decía que estaban perdiendo salario y se intentaba bajar el déficit fiscal con el bolsillo de los trabajadores, que era un disparate. Era un disparate.
no tuvo forma bien de explicarlo cuando esto vale 10 pesos y la inflación me lo regula y sigue valiendo 10. ¿Por qué yo tengo que tener un aumento salarial para comprar esto si lo puedo comprar igual? No pierdo poder de compra, no pierdo poder adquisitivo. No me podés decir que estoy perdiendo salario, porque eso es una mentira. Entonces, hay que poner las cosas en su sitio y como dice Pepe, hay que sincerarse, dejar de ser hipócritas y decir las cosas como son. ¿Por qué jueces y fiscales no? A ver, porque hay un tratamiento, hay un estatuto diferente, el de los jueces y fiscales. Yo la verdad que no conozco, porque ese es el Poder Judicial, es un poder independiente, no está dentro de las regulaciones, digamos, generales, pero sí, efectivamente hay un tratamiento diferente. Sí. ¿Y las intendencias? Las intendencias también, por la autonomía, tienen su propio sistema, no solo de certificaciones médicas, sino también de contrataciones. De hecho, el sistema de incorporación al Estado en los gobiernos departamentales varía en cada departamento. Y todos sabemos que está lejos de ser un sistema en general por concurso, objetivo, etc. Es una asignatura pendiente. La Constitución le otorga a los gobiernos departamentales esa autonomía y no se ha tocado hasta ahora. Tendría que haber una reforma constitucional. Después también hay enfermedades que, corríjame, ministro, que ameritan mantener también el 100% del salario. Sí, claro. Y obviamente también con el Ministerio de Salud Pública se van a ir incorporando también. Eso está abierto, no es cerrado, verdad. Porque por ahí he escuchado algún sindicalista es bueno lo que tú decís, sí, decirlo. Sí, hay ciertas enfermedades que no va a ocurrir el descuento de los 3 días. Por eso es importante, porque ahí se ha mencionado, un sindicalista ha dicho que bueno, que nos van a descontar, y no es así. No. Hay enfermedades, obviamente, oncológicas, por así decirlo, que van a mantener el 100%, y van a haber otras enfermedades que se van a ir agregando también a la normativa, que no es cerrado, sino que se va a trabajar en conjunto. Por eso es importante que haya una comisión de seguimiento de todo este tema, donde participe el sindicato, los representantes de los trabajadores, y obviamente las distintas reparticiones del Estado. Sí. Bien. Ahora, entonces, ¿en qué porcentaje de trabajadores públicos se ven alcanzados con esta medida? Porque vamos sacando y van unos cuantos que no entran, ¿no? Diría Milei. Sí, los de la esto es para la casta. Por eso surge el reclamo de COFES, porque en realidad el núcleo duro es la administración central. Claro. Es decir, los trabajadores de los ministerios, básicamente. Por eso, ¿y esos cuántos son en el global? Yo no me acuerdo. En porcentaje, digamos. No me acuerdo, pero son una parte, sí. No es una parte menor. A eso me refiero. No, pero si sacás los gobiernos departamentales y sacás los entes autónomos, sí, es un porcentaje, no es mayoritario. No. ¿No es momento, ministro, de empezar a impulsar o poner el tema sobre la mesa de trabajar sobre esa discrecionalidad que tienen las intendencias? Digo, sé que es un tema vinculado a la Constitución, que no es menor. Es una reforma constitucional, no está planteada en este momento, pero... Todos asienten con la cabeza. A mí me parece que sería también. bueno. Sí, yo tengo una opinión en el sentido de que las reglas de juego del acceso a la función pública tendrían que ser comunes y generales para todos y objetivas y de equidad. Sí. Bueno, enero pasó rápido. ¿Renuncian un mes, ministro? No. ¿No? Todavía no hemos terminado de afinar con el presidente la fecha, pero en el caso mío, como el Partido Independiente no va a tener una competencia por la candidatura presidencial, sí otras por las candidaturas legislativas y eso, pero no la presidencial, yo puedo quedarme un poquito más. Todavía no sabemos bien cuánto, pero no el 1 de marzo. O sea, probablemente abril, fines de abril, por ahí. Por ahí va a andar. ¿El Ministerio de Trabajo será... capaz que antes, de repente. ¿Será nuevamente del Partido Independiente? ¿Eh? ¿Será del Partido Independiente? Bueno, eso es parte del tema que tenemos que terminar de afinar con el presidente. ¿Se le pasó rápido? Es ambivalente. Por un lado rápido y por otro lado fue muy intenso, ¿no? Entonces son las dos cosas. Cuando ocurren experiencias fuertes, ustedes lo saben, en la vida en general, uno siente esa doble sensación. Por un lado, ¿cuánto hace? Pero al mismo tiempo, qué rápido que se fue. Las dos cosas. Las dos cosas. La verdad que uno está conforme con una gestión que me parece que ha sido buena. Por suerte estamos terminando esa gestión con más empleo y mejor salario. Me parece que es una buena consigna para transmitir. Es la verdad, hemos recuperado el empleo
a niveles, recién estaba mirando los números, repasándolos, estamos en los números que teníamos en empleo en 2016. Esa es la realidad, tanto en seguros de paro como en tasa de empleo, tasa de actividad, y la tasa de desempleo es del 17. O sea, recuperamos no solo a la pospandemia, sino más allá, y recuperamos el salario, que era otro gran desafío, porque cuando cayó el salario en el mundo, porque a veces cuando uno dice, no, pero ¿quién me devuelve lo perdido? Y yo digo, a ver, esas cosas son preguntas que no corresponden, porque a nadie en ninguna crisis de ningún país en la historia le dicen, bueno, a ver, vos hoy perdiste 200 pesos, te lo guardo y después te lo voy a devolver cuando... No, o sea, lo que perdiste, lo perdiste. Y también lo perdieron las empresas, que es bueno decirlo, porque sufrieron, hubo gente que quedó por el camino, empresas que cerraron. Buah. Sí, de todas maneras yo creo que, no sé qué piensan ustedes, pero siempre va a haber va a quedar esa grieta de lecturas o interpretaciones que no terminan de llegar a un consenso, ¿no? Algunos van a entender hasta el fin de los días que perdieron los trabajadores a costa de que no perdieran tanto las empresas. Pero dos cosas. La primera es que el propio Instituto Cuesta Duarte reconoce que al final del periodo vamos a tener 60% de los trabajadores privados, los públicos ya están arriba, como recién hablamos, pero de los privados el 60% va a terminar volviendo al nivel del 2019, prepandemia, en su poder adquisitivo. Y el otro 40% va a estar arriba del 2019. Eso es una realidad. Y lo otro que parece como que nosotros viviéramos en una burbuja. El salario real de los trabajadores del planeta cayó. O sea, no es un problema nuestro, no es un problema del gobierno. Es que hubo una pandemia y que el poder adquisitivo de los trabajadores de toda la humanidad se cayó en el 2020 y en algunos casos, como los países desarrollados, con la invasión de Rusia a Ucrania, volvió a caer en el 2022. Mientras nosotros empezábamos a crecer, en España, en Estados Unidos, en Alemania, había una caída del salario real que todavía no se ha recuperado. Entonces, en ese contexto, nosotros tuvimos sequía y a pesar de todo, el Uruguay recuperó el empleo y recuperó el poder adquisitivo del salario. Eso hay que destacarlo y disfrutarlo todos, independientemente de nuestras camisetas. Eso quería preguntar, porque en realidad si nos ponemos a pensar, todo lo que dolió a nivel de bolsillo, la pandemia, primero humanamente, ¿no? Pero si hablamos justamente de números, de salarios y demás, y recuperaciones de la economía, la pandemia y la sequía, ¿advierten que ha sido una administración con mucho conflicto sindical? Tal vez la transformación de la educación se llevó los titulares de conflictos, ¿no? Entre sindicatos y autoridad. Militaban la pandemia. Estoy pensando... Arrancaron a militar la pandemia. Yo creo que sí, que ha sido justamente... Yo porque miro al ministro de Trabajo y siempre está calmo, entonces yo no sé si es, ¿no? Que está en su ADN, no explotar nunca. No siempre, a veces, o si justamente... A veces se me salta la térmica, te aviso. Bueno, pero a ver... nosotros no estamos leyendo todos los días titulares que ponen en jaque... conflictividad laboral a los que podemos recurrir, Sí, ¿no? sí. El índice de conflictividad de la Católica dice que el año pasado estuvimos con una conflictividad altísima. Yo a eso le hago solo una apreciación. Si yo separo la conflictividad político-ideológica de la conflictividad laboral nunca estuvo muy alta. A eso Lo que voy pasa yo. que, claro, hay un componente que ¿Y eso que es obra del Ministerio Madurez de Políticas Sociales Nuestras, Políticas de Trabajo, yo creo que o de los sindicatos? son todas las cosas juntas. En realidad el Uruguay tiene una estructura institucional desde el punto de vista laboral que es ejemplo a nivel mundial. Es decir, cuando uno va a eventos de la OIT, todo el mundo dice, Uruguay es la tasa de informalidad más baja de toda América Latina y además la bajamos más todavía en este periodo, estamos en 21,5, es el promedio del 2023, y eso asombra. Cuando yo le dije a un ministro de un país de América Latina, sí, nuestra tasa de informalidad está en el orden del 21, 22%, dice, en mi país esa es la tasa de formalidad. O sea, hay una diferencia muy grande, hay un sistema de relaciones laborales muy desarrollado, que tiene sus defectos, tiene sus problemas, que yo creo que hay cosas pendientes para corregir, pero que en términos generales es un sistema muy maduro desde el punto de vista de relaciones laborales. Entonces,
Yo creo que los conflictos que tienen que ver con despidos, con persecución sindical, con problemas de empleo, eso yo creo que estuvo en un nivel muy razonable. El problema es que si vos le agregás a eso los paros generales que hubo el año pasado por la reforma educativa y por la reforma de la seguridad social, que fueron paros estrictamente político-ideológicos, entonces sí, ahí se disparó. Es otra la foto. Creo Ministro, que tenemos que despedirlo, perdone, Mirá y cómo hacer se una la pausa, quisieron. pero a la vuelta hablamos nosotros. ¿Les parece? Ministro, Perfecto. muchísimas gracias. Hablen bien de mí, por favor. Yo que usted me quedo atrás de la columna. Ministro, muchas gracias por Nos habernos vemos, acompañado. bien. Pausa y ya venimos.